Bueno, damos gracias al Señor porque nos permite estar nuevamente juntos, preocupados por conocer más su palabra, porque en eso estamos. Pero sobre todo deberíamos de estar preocupados por honrar a ese Dios santo por medio de este culto. Este tema, hermanos, es fundamental para que nosotros como creyentes tengamos un concepto correcto, de lo que representa desarrollar un culto para Dios. Veamos el texto clave en Levítico 10. Vamos a ubicarnos ahí, Levítico 10. Vamos a leer los primeros 3 versículos. Vamos a comenzar. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Como vemos, hermanos, a veces en la Biblia se ven episodios que de repente, bajo la luz del mundo, bajo la luz del entendimiento humano, nosotros no podríamos comprenderlo, ¿verdad? ¿Por qué Dios le quitó la vida a estos que estaban encomendados como sacerdotes del Señor en el templo? Pero el Señor nos da también las razones por las cuales Él actúa así. Y eso es lo que procuraremos hoy entender. Lo vamos a hacer con la ayuda y la guianza del Señor. Por eso les invito a que oremos, le pidamos al Señor que nos dé la capacidad para poder entender esto. Así que vamos a orar. Señor, estamos contentos y agradecidos porque nos permite ver en tu palabra quién eres tú, porque te podemos conocer, porque encontramos todas las informaciones para poder agradarte, para poder honrarte. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros, dándonos tu palabra, permitiéndonos, Señor, que la conozcamos y que la tengamos en nuestras manos. Sabemos, Señor, que hay muchas personas que no tienen acceso a tu santa palabra. Ponemos en tus manos, Señor, este mensaje para que nos ayudes, que nos orientes, nos ilumines y que no nos permitas salirnos de lo que corresponde realmente a tu mensaje, a tu palabra y a tu voluntad. Ponemos, Señor, este mensaje nuevamente en tus manos en nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, leímos entonces lo que le aconteció a los hijos de Aarón. Hermanos, estamos viviendo en una época en donde predominan términos como diversidad, derechos, preferencias. Se les hacen palabras comunes esas, donde muchos han tratado de ajustar a Dios a su gusto o a su estilo propio. Por eso han surgido tantas sectas, tantos movimientos. Cada día surge una moda nueva en lo que se dice la iglesia. Es una lástima. Hay abundante grado de ignorancia y eso ha afectado mucho a la sociedad en general. Ignorancia sobre quién es Dios, quién es el verdadero Dios, el Dios creador, el Dios redentor, el Dios consolador. Pero sobre todo hay mucha irreverencia en lo que desarrollan las liturgias religiosas o los cultos, como propiamente
se debe llamar y como nosotros lo denominamos acá en nuestra iglesia, un culto a Dios. En realidad, hermanos, esos grados de irreverencia, lo único que hacen es desagradar a ese Dios verdadero y al único Dios que nosotros adoramos. El caso de Nadab y Abiú, que eran los hijos mayores de Aarón, que sabemos que Aarón era el hermano de Moisés, recuerdan esa historia, ¿verdad? Y que Aarón fue ungido como el primer sacerdote también del pueblo de Israel y de la tribu de Leví. Luego también se ungieron a sus hijos, Nadab y Abiú, y a sus otros hijos, fueron ellos consagrados como sacerdotes al lado del sumo sacerdote que era su padre Aarón. Y ellos, según lo que la ley estipulaba, iban a ser los sucesores de Aarón. Nadab era el hijo mayor y él era quien iba a tomar el lugar de sumo sacerdote el día que Aarón faltara. Pero, sin embargo, nosotros podemos ver que ellos desobedecieron al Señor, que ellos tomaron sus incensarios y ofrecieron al Señor fuego extraño, fuego que él no había ordenado. Y entonces de la presencia del Señor salió fuego y lo consumió, como dijimos, 10 de los 3, y ellos murieron. Entonces, ¿cómo podemos entender la impactante muerte de ellos? Como una ofensa a la santidad de Dios. Eso fue lo que sucedió ahí. Ellos ofendieron a un Dios santo, un Dios que les había delegado funciones y atribuciones, y también les había dado instrucciones precisas de cómo debía de realizarse todo lo referente a las gestiones del templo y del altar del Señor. Pero ellos desobedecieron ofreciendo un fuego extraño. Entonces, la consecuencia de ofrecer ese fuego extraño, aunque nos resulte chocante este relato, como también otros pasajes de la Biblia en donde se describen personas que fueron fulminadas, ¿verdad?, instantáneamente por el Señor, esto nos hace falta ir, no nos hace falta ir muy lejos para encontrar la explicación de la muerte de estos hombres. Ellos ofrecieron ese fuego extraño y el Señor los mató. Entonces, ¿cómo los mató? Con la ira santa de Dios, el fuego de su vida. La forma de matarlos fue con ese fuego, porque el reflejo de la naturaleza pecaminosa de ellos fue eso que hicieron, ofrecer fuego extraño y ofender a Dios. No se nos dan muchos detalles sobre lo que es el fuego extraño que ellos ofrecieron, pero lo único que necesitamos nosotros saber es que en vez de ofrecer el tipo de fuego que el Señor les había estipulado en su ley, ellos ofrecieron otro tipo de fuego. Entonces, podemos concluir que no se puede adorar al Dios Santo de cualquier manera o según nuestro antojo, como lo hicieron ellos. Tiene que ser según Él nos ha dicho en su palabra. Por eso es importante conocer la palabra del Señor. Por lo tanto, la causa de las muertes de estos dos hijos de Aarón no fue solo por la causa material en sí, o sea, ese fuego extraño que ellos ofrecieron, sino que realmente fue por esa actitud irreverente, rebelde y temeraria que tuvieron ante Dios. Ellos se atrevieron a ofrecer delante del Señor no aquello que Él había mandado, sino lo que a ellos se les antojó ofrecer. No podemos encontrar excusa o atenuante en la ignorancia de Nadab y Abiú. Ellos fueron consagrados al sacerdocio. Ellos, desde el día que su padre
fue consagrado como sumo sacerdote, a ellos también se les consagró como sacerdote. Conocían perfectamente la ley del Señor, sabían en qué consistían sus deberes como sacerdotes del pueblo del Señor, y aún así, pues era un pueblo extraño al Señor. Además, hay otro detalle. En el contexto de la muerte de ellos, de Nadab y Abiú, ese mismo día el Señor le dijo a Aarón, ubiquémonos más adelantito en el versículo 9, del 9 al 11, vamos a leer. Dice así, siempre en Levítico 10, ¿verdad? Versículo 9 al 11. Le dijo el Señor a Aarón, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. El Señor está dando una lección buenísima aquí, porque está haciendo énfasis en esos efectos que producen esta sustancia alucinógena, porque en este caso no se refiere al vino y a la sidra. En nuestra sociedad conocemos muchas más sustancias alucinógenas, ¿verdad? Que esas sustancias lo que hacen en la persona es nublarle el discernimiento para poder distinguir entre lo inmundo y lo limpio. Qué importante es eso. Entonces, hagámonos esta pregunta: ¿por qué le dijo el Señor eso a Aarón? ¿Y por qué se lo dijo en ese mismo día, en el contexto de las muertes fulminantes de sus hijos mayores? Bueno, aunque no podemos ser dogmáticos al respecto, o sea, no podemos afirmarlo, pero se puede entender de que probablemente Nadab y Abiú actuaron bajo la influencia de licor y por eso ofrecieron fuego extraño. ¿Qué aprendemos nosotros entonces de este evento, de estos dos jóvenes sacerdotes que habían sido nombrados sacerdotes y habían estado ejerciendo ese sitio de honor y esa función de honor en el templo? Bueno, en primer lugar aprendemos que no se puede adorar a un Dios santo de cualquier manera o según nuestro antojo. Tiene que ser según Él nos lo ha dicho en su palabra. Por eso es importante que lo conozcamos. También podemos aprender que aunque es cierto que la ignorancia de la ley no exime la culpa, el conocimiento de la ley aumenta la culpa. Y nosotros tenemos mucho más conocimiento que lo que tenían Nadab y Abiú. Porque nosotros, además de que hemos conocido la ley en la Sagrada Escritura, conocemos el Evangelio. No podemos alegar ignorancia. Nosotros sabemos quién es Dios. Nosotros lo conocemos desde el principio, cuando Él creó el mundo. Y ahora nosotros hemos visto cómo Él envió el Redentor, el Señor Jesucristo, cómo Él cumplió con la misión de redención, pagó por nosotros como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cómo Él resucitó también. Además, todas las manifestaciones del Espíritu Santo cuando Él vino a nosotros y ahora Él está en nosotros. Todo eso, hermano, nosotros lo hemos visto y todo eso lo conocemos. No podemos alegar ignorancia. Otro aprendizaje, bueno, sea cual sea nuestro punto de vista respecto a lo que dice Levítico 10, del 8 al 11 del licor, ese es uno de los pasajes bíblicos que nos advierte de los graves peligros asociados con el consumo, no solo del licor, sino que de todas las sustancias alucinógenas.
También podemos aprender que la paga del pecado es muerte, porque dice Romanos 6:23, ¿no? Ellos murieron por su pecado. Y la muerte, hermanos, es la paga justa para todos nuestros pecados también. Gloria a Dios, porque el Señor Jesucristo nos limpia nuestros pecados y nos permite vernos ante el Padre justo. Cuando estamos justificados ante Dios, entonces nosotros podemos tener paz con Dios y comunión y encontrar la salvación. ¿Qué más aprendemos de esta situación de Nadab y Abiú? Bueno, ellos nos representan a nosotros, que también somos seres humanos pecadores, culpables ante Dios y merecedores de su justo juicio. Eso que les pasó a ellos, que fueron fulminados por fuego y muertos por su pecado, eso es lo que a nosotros nos estaba destinado. Pero gracias al amor de Dios en Cristo Jesús, podemos ser perdonados, absueltos y gloriosamente salvados. Gloria a Dios, porque Él propició el método para que nosotros pudiéramos encontrar salvación, encontrar paz con Él, para que nosotros no sufriéramos el fuego eterno, tal como está destinado a todos los que no creen en el Señor Jesucristo. Muchas personas, a pesar de que se les ha hablado del Señor, se les ha presentado el Evangelio, su corazón es tan duro que ellos no han creído en el Señor Jesucristo. Esa es la condición con la que todos nosotros hemos lidiado. Nacimos pecadores, pero al Señor Jesucristo le plació salvarnos. Y el hecho de que estemos el día de hoy acá, porque el Señor Jesucristo nos da la oportunidad de encontrar paz con Él, encontrar paz con el Padre, por medio de ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Así que visualicemos a Nadab y a Abiú como esa condición que nosotros teníamos cuando estábamos actuando bajo nuestra propia concupiscencia y en base al pecado que nosotros cargábamos. Y eso era lo que a nosotros nos estaba destinado, pero el Señor nos salvó. Por eso tenemos que estar agradecidos con el Señor. Y por eso tenemos que ahora aquí no queremos honrar a ningún hombre, solamente al que merece la obra, la honra, perdón, es quien hizo la obra, que es el Señor Jesucristo. Él es el nombre sobre todo nombre y a quien debemos de honrar. El Dios de Moisés, hermanos, y el Dios de Aarón y sus hijos es nuestro Dios. Así que no podemos pensar que ese Dios santo, ese Dios que se ofendió en ese momento y que actuó de esa forma, no es el mismo Dios que nosotros tenemos y que no se ofende y que no va a actuar con su ira también frente a los pecadores. Es el mismo, hermanos. Veamos lo que dice Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Ahora pongamos atención a esto. En el que no hay mudanza ni sombra de variación. El Señor es el mismo. El mismo Dios que rescató al pueblo de Israel del yugo de los egipcios, que mostró su autoridad y magnificencia bendiciendo a esas personas, es el Dios nuestro, hermanos. Porque en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Lo mismo nos dice la palabra sobre el Señor Jesucristo. Busquemos Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces, hermanos, si Dios es el mismo, nuestro Dios es ese mismo Dios santo,
al que debían de ofrecerle un culto según las instrucciones que él había dado. ¿Por qué nosotros entonces podríamos pensar que debemos de tratarlo diferente a como él lo estableció desde el principio? Hermanos, no podemos ser irreverentes en trato hacia Dios. Tenemos que conocerlo para no argumentar ignorancia durante nuestras gestiones en el culto. El mensaje en el culto debe ser bíblico, solemne, sobre la palabra de Dios, no sobre experiencias humanas. ¿Cuántas veces hemos estado en lugares, por lo menos en mi caso, no sé ustedes, donde lo que uno iba a escuchar era una experiencia humana, que a mí me pasó esto, que después me pasó esto otro, y que entonces yo actué así, y después me equivoqué en esto, y después el Señor hizo esto en mi vida. Hermanos, ahí estamos hablando, ahí estamos escuchando, mejor dicho, la experiencia de una persona. Hermano, si usted tuvo una experiencia con el Señor lo ha rescatado, y usted sabe lo que Dios ha hecho en su vida, usted debe manifestarlo a los demás con su testimonio. Usted no necesita andarle contando a la gente que usted antes era aquí, que antes era allá, que antes hacía esto, que hacía lo otro. No. Usted con su testimonio, ¿no?, le muestra a la gente lo que Dios ha hecho en su vida. Usted, por medio de la palabra de Dios, le da la oportunidad a la otra persona de conocer a ese mismo Señor que usted también lo rescató. Usted no tiene que presentarse o presentarle al otro su vida. No, no. Yo sé que a veces, en base a buenas intenciones, nosotros actuamos así, pero no es correcto. Y peor en el culto, hermano. Peor en un momento donde estamos presentando nada más y nada menos que al Dios que nos creó, al Dios que nos salvó, el Dios que nos da esa esperanza viva de que un día estaremos con Él por toda la eternidad, disfrutando de su amor y de su compañía. Entonces, hermanos, el culto en una iglesia debe de ser bíblico. La palabra de Dios y el mensaje que se transmite debe de ser realmente eso, justamente eso, la palabra de Dios, la Biblia. No necesitamos, hermanos, hablar ni de psicología, ni de moda, ni de todas esas cosas. Muchas veces nos distraen más que estar escuchando la verdadera y genuina palabra de Dios. También, hermanos, tenemos que considerar que el culto no es para la gente, el culto es para Dios. El culto no es para ustedes, hermano. El culto que nosotros estamos desarrollando aquí es para Dios. En muchos casos podemos ver el cumplimiento de lo que dice 2 Timoteo 4:3, que dice: porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Hermanos, mucha gente actualmente acude a lugares en donde se exalta su valía, su valor, valor valioso para Dios y para el mundo. Tenés que gobernar el mundo, sos real sacerdocio, nación santa, pero hasta ahí se queda. Le dicen: tenés que trabajar en tu autoestima, vos sos hijo de Dios. Le prometen satisfacer todas sus necesidades, le dicen: si venís al Señor, el Señor te va a devolver el 100 por 1 de todo lo que vos hagas por su obra, o de todo lo que aportes a su obra. Se le crea un ambiente en donde no van a sufrir por extrañar lo que hacían en el mundo, porque la iglesia hace lo mismo que hacía en el mundo. Están propensos a las modas, a los bailes, a la música, al relajo, al desorden. Hay lugares así, hermano. Gloria a Dios, porque este lugar no es así. Y espero yo que ustedes al escuchar esto entiendan por qué este lugar no es así. Porque nosotros procuramos honrar a Dios
Esa es la diferencia, hermano, cuando se trata de honrar a la gente, al público, porque se hace un show, cuando se quiere honrar al verdadero Dios por el que estamos acá, a quien estamos ofreciendo este culto. Porque este culto, como dijimos, no es para ustedes, es para Dios. Este culto, hermanos, ustedes vienen conmigo juntos a ofrecérselo a Dios, con su actitud, con todo lo que usted puede hacer para que Dios mire que usted lo quiere honrar a Él. Como por ejemplo, cantarle a Dios de corazón, no cantar porque le gusta el ritmo o porque con ciertas melodías su voz se escucha bastante bien y entonces usted se siente al lado de los demás un poquito superior. O que usted venga acá y eh, porque vino al culto y vino de determinada forma y se colocó de determinada forma, entonces usted se siente también un poquito superior y se resalta. Aquí no importan modas, no importa ritmos, no importa nada de eso, hermanos. Aquí estamos tratando de satisfacer a Dios. Aquí no es para satisfacer esa necesidad que usted tiene de sentirse contento y cómodo, ¿no? Aquí nos vamos a sentir contentos y cómodos si realmente estamos amando y honrando a Dios, porque ¿cómo no nos vamos a sentir contentos y cómodos de saber que estamos honrando a ese que nos creó, que nos salvó, nos rescató a nosotros de un destino eterno fatal y que también tiene preparado para nosotros cosas inimaginables? ¿Cómo no vamos a sentirnos entonces cómodos y contentos de estar en un culto así? Pero si estamos en un culto o si estamos procurando llegar a un lugar donde lo que queremos escuchar es que el Señor le va a resolver todos sus problemas, o usted es alguien extremadamente valioso y salga usted inflado, pero cuando avanza 2, 3 cuadras ya es decir, no, porque nada obtuvo en ese punto y cayó a su realidad. ¿Qué es lo que nos dice el Señor, hermanos, en el mundo que trae aflicción? Somos conscientes de eso, sí, pero también somos conscientes que el Señor nos dice, pero confiad, porque he vencido al mundo, y creemos en eso, porque creemos en el que nos dijo eso. Y el hecho de creer en eso nos produce a nosotros una paz, una paciencia, todos los elementos del fruto del Espíritu que habíamos estudiado anteriormente, recuerdan, ¿no? Entonces, hermanos, el culto es para Dios y tenemos que enfocarnos en eso. El culto a Dios debe ser un reflejo de nuestra honra hacia el único que merece la honra, el Dios Trino, nuestro Creador, nuestro Redentor y nuestro Consolador. Los deseos de la carne y la autosatisfacción deben ser anulados para orientar el culto hacia satisfacer la gloriosa persona de Dios. Tanto nuestra apariencia como nuestra adoración deben estar enfocadas en agradar plenamente a Dios. Eso es importante. Cuando usted va a su trabajo, usted procura presentarse su trabajo de una manera en que a usted lo van a ver como la persona que está ejerciendo la función que realiza su trabajo. Por ejemplo, si usted trabaja en una agencia bancaria, usted va con determinado tipo de atuendo, porque es el requerimiento y es la forma también para que lo identifiquen. Igualmente, si usted trabaja en una tienda de departamentos, usted va con el uniforme de esa tienda, trabaja en una compañía de distribución de refrescos, anda con el uniforme de la compañía. Pero si usted viene a la iglesia
Y no se trata de uniforme, no se trata de tratar de impresionar a nadie. Se trata de agradar a Dios. Usted sabe cómo se puede agradar a Dios con el vestuario. En primer lugar, las mujeres saben cuando se están vistiendo para agradar a Dios o para agradarse ellas o agradar a los demás. Eso es así. Nadie me puede decir lo contrario. Todas las mujeres tienen conciencia de eso. Los hombres igual. Nosotros sabemos cuando nos vestimos para querer honrar y glorificar el nombre de Dios, o cuando queremos también buscar otros propósitos con nuestros atuendos. Entonces, hermanos, de ahí nosotros estamos procurando agradar a Dios. Fíjense cómo es Dios de ordenado, que cuando Él nombró al sumo sacerdote, y a los sacerdotes hasta les dio su vestimenta apropiada para que ellos no se equivocaran en ese sentido. Entonces, si sabemos que Dios es así, procuremos agradarlo hasta en eso, hermanos. Que Él es el mismo Dios de Aarón, como dijimos, el mismo Dios de Moisés, de Nadab y de Abiú, es nuestro Dios. Agrademos a Dios. Igualmente, con nuestra adoración, nosotros no podemos traer fuego extraño en la adoración. Hermanos, hay lugares donde se da el colmo de los colmos, que copian música del mundo y solo le cambian algunas que otras palabritas y la cantan en el altar a Dios. ¿Qué creen ustedes que puede sentir Dios sobre eso? No es fuego extraño eso, ¿no? Es fuego extraño. Lo que pasa, que como ahora ya no estamos en el sistema de la ley, estaba el pueblo de Israel, no se ve ese fuego fulminante instantáneo como se miró con la y Abiú, pero sí se va a ver, hermanos, cuando les toque comparecer ante el juicio de Dios. Ahí sí se va a ver ese fuego. Y no va a ser un fuego fulminante en el momento, es un fuego eterno que no se apaga en mí. Debe estar produciéndole a estas personas un sufrimiento eterno. Entonces, hermanos, procuremos que todo lo que sea para Dios sea exclusivamente para Él, realizado con amor, realizado realmente para honrar y glorificar su nombre, no para que usted sienta que cuando se están cantando los himnos, usted pueda empezar a mover la piernita en eso. Porque ahí lo que está satisfaciendo usted es su gusto carnal. Y por eso mucha gente dice, a mí me gusta tal iglesia, ahí cantan al Señor, ahí se enfocan en la adoración al Señor o a su carne. ¿No? Al Señor, no se confundan, es al Señor o a su carne. La carne, hermano. Cuando adoramos al Señor, en ningún momento nosotros tenemos que pensar en satisfacer nuestro gusto, nuestra carne. Estamos enfocados en que cada una de las palabras que le digamos al Señor cuando le estemos cantando sean dirigidas directamente a Él. Sin poner atención a la música, porque eso es lo de menos, hermano. La letra es lo que cuenta. La letra es lo que le dice a Dios el mensaje que nosotros le queremos transmitir. No es así. No debería ser así. Claro que sí. Hebreos 12, 28 al 29 dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Hermanos, la palabra nos lo dice. Entonces, ¿por qué nos podríamos perder? Otro aspecto del culto, hermano, es que el culto debe ser en santidad racional, no en euforia emocional. Muchos actúan por imitación en un estado de euforia producido por la manipulación sensorial de la cual son víctimas. Veamos lo que dice Romanos 12, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo,
santo, agradable a Dios en vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que podamos actuar en santidad y con la racionalidad que agrada a Dios, es necesario que hayamos sido renovados por el Espíritu Santo. Hermanos, una de las muestras que nosotros realmente somos creyentes es que actuamos como creyentes. El ser humano es extremadamente emocional y sin discernimiento del Espíritu Santo puede caer en la trampa de confundir lo sensorial con lo espiritual. Ustedes saben, hermanos, mucha gente lastimosamente vive de puras emociones y le confiere atribuciones espirituales a cosas que simplemente son sensoriales. Entonces, tenemos que realmente estar bien cerca del Señor y en comunión con Él para entender cuál es su voluntad y cuál es realmente la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. La palabra de Dios es la única fuente que nos permite comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, el tiempo nos ha jugado un poquito mal el día de hoy. Realmente hay mucho más que compartir, pero tenemos que parar acá porque se nos ha agotado el tiempo. Vamos a leer un resumen respecto a todo lo que hemos hablado y un poquito más de lo que íbamos a hablar. En primer lugar, hermanos, pongamos atención. No se puede adorar al Dios Santo de cualquier manera o según nuestro antojo. Tiene que ser según Él nos ha dicho en su palabra. También, en segundo lugar, no podemos ser irreverentes en el trato hacia Dios. Tenemos que conocerlo para no argumentar ignorancia durante nuestras gestiones en el culto. Número 3, el mensaje en el culto debe ser bíblico, solemne sobre la palabra de Dios, no sobre experiencias humanas. Número 4, el culto a Dios debe ser un reflejo de nuestra honra hacia el único que la merece, el Dios Trino, nuestro Creador, nuestro Redentor, nuestro Consolador. Número 5, los deseos de la carne y la autosatisfacción deben ser anulados para orientar el culto hacia satisfacer la gloriosa persona de Dios, solamente Él. Número 6, tanto nuestra apariencia como nuestra adoración deben de ser enfocadas en agradar plenamente a Dios. Número 7, para que podamos actuar en santidad y con la racionalidad que agrada a Dios, es necesario que hayamos sido renovados por el Espíritu Santo. Número 8, el ser humano es extremadamente emocional y sin discernimiento del Espíritu Santo puede caer en la trampa de confundir lo sensorial con lo espiritual. Número 9, la palabra de Dios es la única fuente que nos permite comprobar cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Número 10, el culto a Dios merece toda nuestra atención y esmero. No menospreciemos el culto. Dios le bendiga.